Bueno, bienvenidos a otro programa más de Niñez, Mate y el Mundo Espiritual. Hola. ¿Cómo estás, Maylen? Muy bien, y con muchas ganas de empezar este programa tan lindo. Qué lindo, bueno, buenísimo. Espero que a ustedes también les guste y bueno, nos vamos a ir integrando un montón de ejercicios, técnicas, tareitas para la casa, ya tenemos para hoy, ¿no es cierto? Sí. Nos vamos a poner a trabajar, así que bueno, ahí están pasando todos los contactos que tenemos y bueno, el tema de hoy es los miedos en la niñez, escuchar para contener. Bueno, ya el título es importante porque va en concordancia con lo que siempre hablamos en los programas que tiene que ver con escuchar a los niños, a la niñez. Porque a veces como padres, también como educadores, como terapeutas, hablamos de los niños y no estamos atentos a lo que ellos necesitan o lo que ellos nos están queriendo transmitir. Entonces, bueno, la idea es escuchar para saber cuáles son sus miedos y al escuchar también estamos conteniendo y podemos ayudarnos. Si no sabemos a qué le tienen miedo o estamos teniendo como un preconcepto de qué es lo que les pasa y en realidad es otra cosa, no vamos a poder ayudar. Así que bueno, vamos a empezar ahora. Yo estuve buscando también como para dar una definición, ¿no es cierto?, de lo que sería el miedo. Una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Un ejemplo que te ocurre en algo que te genere angustia por un peligro que puede ser real o imaginario. Y a los incendios siempre les tengo peligro, porque acá siempre por cerca han habido muchos incendios, entonces como que ya les tengo miedo, así como que se van acá. Y también a las arañas, por supuesto. Bueno, les contamos que justo antes de empezar el programa, un ratito antes, estaban en una finca que hay atrás, están quemando para limpiar el terreno. Pero fíjense cómo se dio la situación que los mismos niños, nuestros hijos más unos vecinitos, fueron a ver, o sea, se asomaron, no se acercaron demasiado. ¿Por qué? Porque les activó un miedo que tienen de una situación muy cercana que tuvimos en la que casi se queman las casas, incluida la nuestra. Entonces, ¿qué pasó? Una situación pasada se activó por un hecho presente que como que nos hace pensar que esto que ya pasó puede volver a suceder. Entonces genera un miedo. Por otro lado, por ejemplo, puede ser esta segunda definición. Un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. A ver, lo vamos a silenciar porque tenemos dos celulares conectados. Ahí, bájalo todo. Ahí. Un tema técnico. Acá tenemos a la técnica que nos ayuda. Bien. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por ejemplo, uno puede pensar que va a tener un examen y que nos puede ir mal. Claro. Eso es otro ejemplo que se te ocurre de algo que va a pasar diferente a como uno desearía. Y, por ejemplo, no sé, si uno tiene que conocer a alguna persona, así como alguna persona de la que uno está enamorado, así como que esa cosa típica así de que uno no se anima a preguntarle nada, así ni nada, porque se cree que va a estar rechazado. O en un acto, por ejemplo, que hoy nos pasó también que los chicos leían en un acto y pensar que uno se puede equivocar y que va a ser el ridículo, que se van a reír, o no sé, a ver qué otra cosa puede ser que pueda pasar. No sé, como que no lo quieran aceptar también, o como que se burlen. Si uno quiere hacer un amigo nuevo y va a acercarse a un grupo y que sea rechazado también. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos, acá tenemos, los vamos a mostrar, Los fantasmitas. unos fantasmitas, ¿ven? Ahí los hizo Maylen. Bueno, en estos fantasmitas se los dimos a unos amiguitos, a unos niños, y ellos nos fueron poniendo cuáles son sus miedos. A ver, Maylen, lee. Mis miedos son miedo a las arañas, miedo a las enfermedades, miedo a los terremotos, miedo a los incendios, miedo a los animales salvajes y miedo a los ladrones.
A ver, A ver, acá. otro. Voy a mirar a ver si hay comentarios acá. Vamos a tener acá cerca. Sí, seguimos. Sí. Bien. Después otro vecino también que se llama Simón puso ladrones, asesinos y malhechores. Esos son sus miedos. Ajá, malhechores, vale. A ver, después mi hermano León, que ustedes ya lo conocen, dice, a la lluvia, a las arañas, también como yo, a la oscuridad, a las películas de terror, a los truenos, relámpagos y rayos y a las pesadillas. Bien. Acá también Acá nomás, y a Larita, que también es una de mis vecinas, oscuridad, también a los perros y a los incendios. Bueno, como pueden ver, hay muchos miedos que se repiten y que tienen que ver también con las distintas edades. Por ejemplo, también los miedos a las tormentas, todos los fenómenos naturales, tormentas, terremotos, bueno, incendios, bueno, el tema de la oscuridad es muy, muy recurrente. A los animales, que podemos decir pueden ser animales salvajes, mascotas. Acá pusieron perros y me explicó la nena que escribió, Larita, ella puso que tenía miedo a los perros porque una vez un perro le había mordido. O sea, ella sin querer, no sé si lo había pisado, me acuerdo, y es como que le mordió la cabeza. Claro, se lastimó, tuvo que ir al hospital, todo. Entonces le quedó un miedo, pero porque ella ya tenía ese tema, o sea, claro, ya le había pasado algo. Y como que muchas veces a las personas les pasa que a veces les pasa una cosa muy traumática en la vida y les queda ese trauma, como. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tuvieron una cosa, cualquier miedo. Entonces luego esos miedos también es como que hacen que si uno después, tiempo después, quiere hacer algún proyecto o algo, recuerda eso que le pasó y le da miedo de que le vuelva a pasar. Estaba pensando que nos pueden poner en los comentarios si han tenido miedos desde chicos, o sea, los que son adultos, o si sus hijos le han contado que tienen miedo a algo, también nos pueden escribir, contar. Y bueno, la idea es ir dándole tips también los que podemos y que sea un tema de conversación, que a partir, por ejemplo, de este programa, ustedes puedan hablar con sus hijos o los docentes hablan en la escuela, o entre amigos, por ejemplo, los niños mismos, que sea un tema que pueda hablarse, porque algo muy importante es para poder atravesar el miedo, es poder expresarlo y darse cuenta, porque muchas veces pasa que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que tenemos miedo a eso. Y cuando nos empezamos a hablarlo, y más con nuestra familia, poder expresarlo, eso ya provoca un alivio. Sería como un miedo inconsciente, algo así. Sí, y además también que a veces al no expresárselo a nadie, nadie nos puede ayudar. Porque ¿cómo nos van a ayudar si ni siquiera saben a qué le estamos teniendo miedo? Claro, porque también pueden haber personas que hayan tenido experiencias parecidas y pudieron salir de ellas sin miedo y entonces nos puedan dar tips para ayudarnos. Exacto. Bien, acá tenemos un comentario de Susana, nos dice bendiciones, almas hermosas, muchas gracias. Muchas gracias. Gloria dice, tengo 2 varones de 11 y 13 años y una nena de 9. Uy, qué bueno, nosotros 3 niños tengo yo. Mi hijo más grande le tiene temor a las alturas. Bueno, eso es algo también que siempre me acuerdo cuando yo iba a 5º grado, fuimos de vacaciones a la montaña, no de vacaciones, perdón, miento, con la escuela, fuimos a Tunuyán, que es acá en Mendoza, bueno, fuimos por el día, entonces nos subimos en un camping a un tobogán que era, pero altísimo. El tema es que uno sube y se entusiasma, pero cuando había que bajar, ese fue el tema. Y bueno, yo me asusté un montón, me acuerdo que me caí y me golpeé, pero es como que me daba vértigo, lo mismo que dice Maylene. Claro, como que uno se marea al ver abajo y se imagina todo lo que le podría pasar, se puede caer, se puede tropezar, se puede lastimar. Entonces, pero si uno aleja sus pensamientos y piensa, ahora, ¿me está pasando esto? ¿Cuántas personas se han tirado por este tobogán o cualquier otra cosa que hayan hecho y no les ha pasado nada? Si esas personas pudieron hacer eso y no les pasó nada, ¿por qué justo a mí me tiene que pasar? Entonces uno tiene que pensar eso, pensar en positivo y decir a la mente, ¿por qué estás diciendo esto? No puedes pensar en positivo, pensar que te vas a divertir, que va a ser una experiencia nueva.
algo Sí. así. Bueno, acá tenemos un libro, que lo voy a mostrar, a ver. A ver. Ahí voy a... Uy, ahí está. Ahí. Vamos a leer. Dice, miedo, vivir en el presente para superar nuestros temores, de Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita que, bueno, ha escrito varios libros. Él siempre habla de lo que dice Maylene, ¿no? De estar en el presente, en el aquí y ahora. Bien. Bueno, les voy a leer esto para relacionarlo con lo que estamos hablando. Dice, nuestra vida está llena de momentos extraordinarios y de momentos espantosos, pero son muchos los casos en los que detrás de la alegría se oculta, por más contentos que parezcamos, el miedo. Tenemos miedo a que este momento concluya, a no lograr lo que queremos, a perder lo que amamos o a quedarnos desprotegidos. Pero el mayor de los miedos suele ser el conocimiento de que un buen día nuestro cuerpo dejará de funcionar. Por ello, por más arropados que nos hallemos, por las condiciones que la acompañan, la felicidad nunca es completa. Creemos que para ser más felices debemos reprimir e ignorar el miedo. Negamos el miedo porque nos incomoda pensar en las cosas que nos asustan. Pero por más que nos empeñemos en ignorarlo y nos digamos, no quiero pensar en ello, el miedo sigue presente. El único modo de liberarnos del miedo y ser realmente felices consiste en reconocerlo y ver profundamente en su fuente. Dejemos de querer escapar del miedo, permitamos que aflore en nuestra conciencia, miremoslo directa y fijamente a los ojos. Ahí tenemos, bueno. Esto me pareció también muy importante de el tema del miedo a la muerte, ¿no? Que es algo recurrente. Con el tema, bueno, de las enfermedades de turno, bueno, que vamos a hablar de cuando estuvimos con el tema de la pandemia. Yo lo hablaba con los pacientes y también con familiares, ¿no? Que esto puso en el tapete una realidad que vivimos, que es que no podemos controlar lo que nos pasa. ¿Por qué? ¿Qué sería, cómo lo relacionas eso con el tema de la muerte? O sea, uno sabe cuándo va a desencarnar, por ejemplo. Y no, para mí es así como que todo lo que es perfecto, o sea, cuando se dé el momento se va a dar porque así tiene que ser. Uno no puede elegir qué es lo que le va a pasar, porque a veces uno elige lo que quiere, pero no elige lo que necesita. Entonces hay que pensar en eso, que la muerte va a llegar cuando sea el momento perfecto, y va a ser algo bueno para tu evolución, no va a ser algo que te va a hacer mal. Entonces no hay que tener miedo. Y mientras tanto, es como dicen, bueno, estamos en la escuela, disfrutamos la escuela. Y como dice Claudio, después viene el viaje de egresado. Y uno dice, ay, pero si está más bueno el viaje de egresado, ¿por qué nos tenemos que quedar en la escuela? Y porque tenemos que aprender. Si ya supiéramos todo, no estaríamos acá, estaríamos conectados a la fuente en un estado de perfección, de iluminación. Pero no podríamos saber lo que es la luz si no sabemos, si no vivimos la oscuridad. Por lo tanto, tenemos que vivir, claro, tenemos que vivenciar los opuestos. Por ejemplo, uno en la escuela o con los amigos a veces se pelea, que sea buena, pero si siempre estuviéramos bien, no aprenderíamos y no viviríamos también la reconciliación. Claro, sería como no vivir una experiencia, porque uno siempre puede hacerse todo en la vida, o sea, eso es lo bueno de vivir experiencias malas, buenas, más o menos. Es como tener como si fuera un diario, así, varias experiencias. Entonces, es como una canción que ahora no me acuerdo bien la letra, pero decía así como que hay que hacer todo en la vida. ¿Sí? Hay que experimentar. Claro, cada experiencia te lleva un aprendizaje. Ahora vamos a leer un cuento que tiene que ver con eso. Y los comentarios. A ver. Acá Gloria dice, los estamos viendo los cuatro. Susana dice, muy bien explicado. Felicitaciones, mamá. Maylene se expresa muy bien. Bueno, gracias. Y acá Gloria pone el corazoncito y pone, Santi se dice que vivir es un milagro. Bien. Es cierto, vivir es un milagro. Sí. Y cada experiencia, también hablábamos de vivir el presente. Hoy lo hablaba con una paciente.
vivir el presente como si fuera el último día, pero le digo no de una forma dramática, como para ponernos tristes o pensar que se va a acabar y angustiarnos, sino decir, bueno, si yo estoy, es el último día de mis vacaciones, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? De todo, ¿qué harías vos en el último día de las vacaciones? Y ir a todos los lugares, comer todas las cosas, verlos. Tomar helado. Ajá, ver los amaneceres, los atardeceres. Y cuando fuimos al mar, por ejemplo, ¿qué hicimos? Nos metimos al mar hasta tarde, hasta que se fue el sol. Claro, y también fuimos porque nosotros estamos en Reñaca, nos fuimos también a Viña del Mar, como para recorrer más. Sí. Y terminar de disfrutar los últimos momentos. Y uno se acuesta más tarde, ¿por qué? Porque quiere aprovechar todas las horas y en lo que más está disfrutando, porque sabe que tiene un límite, que eso sería también en psicología la castración, es decir, como que tenemos marca un tiempo, es decir, hasta acá vas a poder, después de esto no. Entonces eso hace que valoremos más el momento, porque si siempre estamos creyendo que va a ser eterno, por ejemplo, las vacaciones eternas, llega un momento que van a ser aburridas. Lo mismo con la escuela, lo mismo pasa con un trabajo, o cualquier situación, un curso. Hasta con las mascotas a veces. Sí, es verdad, uno lo disfruta porque sabe que tiene un límite, o sea, hasta acá llega. Entonces eso nos hace también valorar más lo que tenemos, por eso es tan importante. Hay un cuento que ¿querés leerlo, Maile? A ver si lo tenemos acá. Pero primero voy a leer que tenemos varias preguntas. Sí, dale. A ver qué dice. Susi dice. A ver si lo ponemos más acá. Qué bien que expresan todo tan claro, es verdad, en nuestra cultura no se habla de la muerte, por ejemplo en India es así, se toma como algo natural. Exacto, exacto. Porque también eso lo hablábamos, te paso esto y agrego a ese comentario. Eso también lo hablábamos hoy, que a veces, por ejemplo, superar un duelo, la muerte de un ser querido, decir que está, porque yo lo hablaba también con otra paciente, el tema de superar el duelo, porque el tema es que a nosotros nos enseñan que fuera una fantasía pensar que el ser querido está acá, ¿no es cierto? No, hay que aceptar la realidad. Y el tema es que hay que integrar las realidades, porque no es que sea mentira que este ser querido está con nosotros. Lo que pasa es que está en otro estado, está en otra frecuencia, en otra dimensión, pero nos está acompañando igual. Cuando a veces nosotros soñamos con un ser querido, nos estamos conectando con él y entonces decimos estamos soñando y no es la realidad. No, la realidad tiene distintas frecuencias, distintos estados de vibración, si le podemos poner. Entonces tenemos que integrarlo, saber que están con nosotros y aceptar que no están en este plano físico. Eso sí, pero no quiere decir que no están con nosotros y que eso nos va a angustiar. Claro. Entonces, bueno, perdón, paso el mate. Bueno, ahí tenemos un cuento que es del libro, acá lo noté, El camino interior a la felicidad. Son una serie de fascículos de la revista Gente que había sacado Claudio. También lo muestro. Ahí. Para acá. Ahí. Ya que está como espejo. Como espejo. Y este es el fascículo 9, que justamente habla de los miedos. Entonces hemos extraído dos cuentitos. Este se llama... lo contrario del amor es el miedo, se llama el fascículo 9. Bueno, ¿el cuento cómo se llama? ¿Cómo está el agua? Bueno, una niña se encontraba en la playa con su padre. En un momento de conversación, el padre le pidió a la hija que comprobara la temperatura del agua. La pequeña se entusiasmó, fue hasta la orilla y se mojó los pies. Pronto volvió corriendo hacia su padre. «Está fría, papá», le dijo jugando a que se temblaba. Él la tomó en brazos, la llevó hasta la orilla del mar y sin ningún aviso la tiró al agua. Su hija se asustó al principio, pero después se divirtió con la broma. «¿Y cómo está el agua?», le preguntó otra vez el padre. «Buenísima, buenísima, pa». Entonces, hijita, de aquí en adelante, cuando quieras saber en verdad cómo es alguna cosa, zambúllate sin miedo en ella. Bueno, ahí te hago un mate. Ahí podemos ver también, zambúllete en ella. O sea, ¿cómo podemos saber cómo es algo si no lo experimentamos?
¿Eso qué pasa? Que a veces no queremos experimentar por miedo. Acá te doy un matecito, que estábamos medio resfriados acá. Por ahí plantéense una tareita que vamos a tener para la casa es eso. ¿Qué cosas haríamos si no tuviéramos miedo? Porque muchas veces nos pasa que nos da entusiasmo hacer algo, pero después el mismo miedo nos impide llevar a la práctica, o sea, pasar a la acción. Por ejemplo, un miedo mío, para darles un ejemplo, es que nunca aprendí a manejar. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, ¿qué me llevó a mí a tener ese miedo? Por un lado, creo yo, un tema también de crianza. O sea, más que nada mi papá nunca me enseñó y siempre tenía mucho miedo de que nos pasara algo, que bueno, también es natural en los padres, no es que los vamos a culpar. Pero si yo hubiera tenido más seguridad, si me hubieran inculcado, me hubieran hecho practicar de chica, aunque sea un poco, es como que lo hubiera vivido más natural, no como algo tan solemne, tan temerario, ¿no? Aprender a manejar. Entonces, bueno, a mí me costó. Y veo que en mi familia, por ejemplo, las mujeres tampoco aprendieron a manejar. Solo una de mis tías aprendió a manejar, pero nunca se animó demasiado a ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque quedó como algo muy fuera de lo cotidiano. Entonces, bueno. Acá quería decir que mandaron más comentarios. A ver. Susi dice, es verdad, es así, mi mamá se encarnó, estuve al lado de ella y me dijo que es que un señor le quería alcanzar un libro y ella no lo podía agarrar. Yo la alentaba y también me contó que veía muchos bebés. Y Gloria dice, Selena quiere que la saludes, qué rico mate. Ay, qué bueno. Hola, Selena. Bueno, Selena, ya sabes que puedes tener acá el mate con nosotros. O sea, todos los viernes son de mate, charlas, niñez, mate y el mundo espiritual. Así que de eso vamos a hablar. Y acá Susi dice, sí, a mí igual, el tema del manejo. Ajá, claro, tema de manejar. Y como eso, un montón de cosas. ¿Y vos, Maylene, qué te resonó del cuento? Así ¿Del cuento? Ajá, de algo que te hace, que te haga... Para mí lo que quiere decir el cuento es como que si uno no vive la experiencia, no lo puede comprar porque cada persona tiene su experiencia en las cosas. También depende de lo que haya hecho en otra vida. Entonces, ¿cómo se llama? Si a una persona que ha sido siempre muy mala, capaz que si ve esa experiencia le pasa algo malo. Pero esa es su personalidad, su vida. Pero a vos no te va a pasar lo mismo que a la otra persona. Si la otra persona, no sé, intenta sumergirse en el agua, capaz que se ahoga, pero no por eso vos te vas a ahogar, porque cada uno es una persona. Cada uno es diferente, claro, eso. Y además, por ejemplo, en el caso del agua, si estaba fría o no, es como que por ahí, ¿cómo uno sabe si algo es difícil si no lo intenta? Por ahí tenemos una expectativa, eso sería irnos al futuro. Por ejemplo, a veces nos pueden decir, y si me gustaría estudiar una carrera, pero me da miedo que sea muy difícil. Entonces uno tendría que ahí sumar información, ir, averiguarse, ver realmente, por ejemplo, en ese caso, la currícula, o sea, los temas que va a estudiar, después hablar con profesionales que hayan hecho esa carrera para saber cómo es su trabajo, cómo es su experiencia. Si bien cada experiencia es diferente, pero podemos tener la vivencia de esa persona ejerciendo esa profesión. Por ejemplo, decir, a mí me puede gustar estudiar medicina, pero después ser médico no, porque me impresionan ver, poner, por ejemplo, curar una herida, estar en un hospital, bueno, que es algo que nos pasa. Bueno. O, por ejemplo, hay personas que me dicen, a mí no me gustaría ser psicólogo porque me angustia que la gente me cuente sus problemas. Entonces hay que ver, en mi caso, yo no, es como que me siento bien que la persona me cuente sus cosas y puedo ayudarla. Y además, al no ser familiares, yo puedo tomar una distancia que sería una distancia emocional con esa persona. Porque me está contando algo y lo puedo ver, no les diría de forma objetiva, porque siempre hay algo de subjetividad, pero puedo tomar una distancia y verlo desde afuera o ver todo el sistema, ¿no es cierto?, familiar, de la persona, claro, porque no estoy involucrada. Claro, es como que te puedes ordenar más en la vida de la persona
porque también cuando uno está en un problema así familiar o lo que sea, Está involucrado en como eso. por ejemplo, si se pelea con los amigos, uno siempre va a decir el lado que le hicieron los demás, pero nunca Claro. va a contar lo que hizo uno. En cambio, si lo ve otra persona, puede ver lo que hizo uno y lo que hicieron los demás. Entonces es como que... Puede tener una mirada como de águila, desde Claro. arriba, poder ver las situaciones desde arriba. Eso es importante. Y, por ejemplo, con los niños, bueno, uno como padre sabe mucho porque dice, bueno, los padres tienen al niño desde que nació, entonces sabe cómo es su comportamiento y todo, pero están sumergidos en el sistema, entonces como que a veces justifica uno su propia conducta y la del niño. En cambio, por ejemplo, un profesional que lo ve desde afuera te puede dar una visión objetiva o te puede aportar información y no está dentro del sistema. Entonces, no lo va a sobreproteger, porque a veces como que yo veo cuando trabajo con niños, como que por ahí los padres tratan de justificar la conducta, porque en un punto reconocer lo que pasa implica que ellos se sienten mal como padres, pero no hay que sentir culpa, sino yo creo que ahí también es importante, como en el caso acá, de escuchar a los niños, también escuchar a los profesionales, porque uno lo que les va a aportar no es para juzgarlos, sino simplemente para poder ayudar o probar algo nuevo, porque a veces uno dice, bueno, si ya hiciste todo y el síntoma sigue igual, entonces probemos algo diferente, a ver qué pasa. Si no, nos quedamos igual, tranquilos, sin que nadie nos juzgue, nos diga algo diferente, en el status quo nos quedamos en ese equilibrio, pero no cambiamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, los miedos, las fobias, seguirán igual, porque uno no hizo un cambio. Ajá, acá hay más comentarios. A ver. Susi dice, Maylene, amo que me llames Susi porque así me llamaban mi mamá y mi papá. Ah, mira. Y acá dice, sí, yo por ejemplo cuando los chicos eran chicos y hasta ahora compro uno de esos marcos de acrílico e imprimo frases. Qué bonito, qué lindo, me encantó. Y ahora tenemos también un cuento más que vamos a leer del mismo libro. También tenemos una poesía, así que vamos a ir viendo cómo vamos con el tiempo, pero me pareció que estaba lindo. A ver dónde lo habíamos marcado. ¿Cómo está el agua? Ahí lo busco. Ahí lo buscamos. Acá. Bueno, empezamos. Se llama La visita del ángel, este cuento. Cierta noche, un hombre recibió la visita de un ángel, quien le comunicó que le esperaba un futuro fabuloso. Se le daría la oportunidad de ser rico, de lograr una posición importante y respetada dentro de la comunidad, y de casarse con una hermosa mujer. El tiempo transcurrió. El hombre se pasó la vida esperando que los milagros prometidos llegasen. No obstante, nunca ocurrieron. Así que al final murió solo y pobre. Cuando tocó las puertas del cielo, descubrió al ángel que lo había visitado tiempo atrás y, ofuscado, le inquirió: me prometiste riqueza, una buena posición social y una buena esposa, y nada de ello se ha concretado. Me he pasado la vida esperando en vano. Yo no te hice esa promesa, contestó el ángel. Te prometí la oportunidad de riqueza, una buena posición social y una esposa hermosa. Intrigado, el hombre bajó la voz. No entiendo lo que me quieres decir. ¿Recuerdas esa vez que tuviste la idea de montar un negocio, pero el miedo al fracaso te detuvo y nunca lo pudiste en práctica? Mencionó el ángel. El caballero asintió, como intentando memorar aquel momento. Al no decidirte, unos años más tarde, se le dio la idea a otro hombre, quien no permitió que el miedo al fracaso le impidiera ponerla en práctica y logró convertirse en una de las personas más ricas de su tierra, le explicó el ángel antes de continuar. También recordarás que cuando un terremoto asoló tu ciudad, derrumbó varios edificios y miles de personas quedaron atrapadas. Tuviste la oportunidad de ayudar a encontrar y rescatar a los supervivientes, pero no quisiste dejar tu hogar por temor a que los saqueadores robaran tus pertenencias.
Así que ignoraste la petición de ayuda y te quedaste en casa, perdiendo la gran oportunidad de salvarles a la vida a cientos de personas, con lo que hubieras ganado el respeto de todas ellas. El hombre volvió a sentir, ahora con vergüenza. Por último, completó el ángel, ¿te acuerdas de aquella bella mujer pelirroja de la que te enamoraste? Esa dama que creías incomparable a cualquier otra y que para evitar el rechazo pensaste que ahí sigo yo para sí, que descanse. Pensando que nunca se casaría con alguien como tú, jamás llamaste e invitaste a salir. Sí, podría haber sido tu esposa. Con ella se te hubiese otorgado la bendición de tener hijos buenos y de multiplicar la felicidad en tu existencia. Las lágrimas ya rodaban sobre las sonrojadas mejillas del Señor, que inclinó la cabeza como entendiendo de antemano la moraleja que el ángel le dejaría. Amigo mío, a todos se nos ofrecen a diario muchas oportunidades, pero por temores e inseguridades a menudo la dejamos pasar. Sin embargo, tú tienes una ventaja respecto del hombre que fuiste hasta este instante. Yo, ¿cuál? Abrió los ojos sorprendido. Estás vivo y todavía, por fortuna, tienes la oportunidad de enfrentar y vencer a todos esos miedos. Acá hay más comentarios, ¿eh? Sí, ahí vamos a ver, acá. A ver. Dice. Llegué para verlas en vivo, son hermosas, dice Barbie. Gracias, Barbie. Susi dice, cuando uno va al dentista está bueno llevarlo de chiquitos. A mí me revisaban uno y después a ellos lo mismo, cuando me sacaba sangre los llevaba. Bien. Y después Gloria dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el presente es único. Soy Santiago. Muy bien, es así, tal cual. Fíjense que ahí lo que hablaba el ángel es de cómo a veces uno pide que se nos den las cosas, o sea, ya terminado, o sea, quiero tal objetivo, quiero una casa, quiero un trabajo, quiero una pareja, después qué más también mencionaba, bueno. Quiero ser respetado. Claro, quiero tener abundancia, pero en realidad dice, no se le da las ayudas que nosotros podemos recibir de los guías espirituales, los ángeles, de Dios, tiene que ver con oportunidades para hacer realidad esos sueños. Entonces, las oportunidades se le dan a todos, pero ¿qué pasa? Algunos se animan a hacerlo y otros, por miedo, se acobardan. Entonces, también no se dan cuenta de que estás... Ni siquiera se dan cuenta que está esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el mismo miedo te tiene paralizado. Entonces uno dice que no de entrada. Algo que, hay una película que me acuerdo que era que se llamaba Yes, o sea, sí, como que un chico que va a un curso, y bueno, y como que le enseñaban que tenía que decir todo que sí. Entonces hace un montón de cosas que siempre era muy como, tenemos ahí la alarma. Como que siempre todo decía que no, y de esa forma se perdía un montón de posibilidades. Así que bueno, la idea es poder ahora activar eso, no irse al extremo de decir todo que sí, o sea, el miedo nos ayuda a que a cuidarnos, ¿no es cierto? Es decir, si yo veo el fuego, no voy a poner la mano porque me voy a quemar. Si hay una altura considerable, tampoco un niño puede arriesgarse, o sea, sin tener miedo a nada, se va a caer, porque es así. Pero no tener, como decir, no animarse a vivir experiencias, a aprender cosas nuevas, por miedo a algo, como dice ella, que ya nos pasó y que tememos que nos vuelva a pasar, o a algo futuro que estamos imaginando que nos podría pasar. Acá quiero verlo. Uy, eso no. Ya estamos. Ajá. Entonces, bueno, hoy sí que hemos estado a full. Bueno, miren, vamos a hacer una vamos a mostrarle un mudra, porque íbamos a hacer una meditación, pero la vamos a dejar, me parece, para el próximo. Con un mudra, que sería una posición especial de las manos. Ahí tenemos, Claudia, si tiene la imagen, nos muestra, sería así como de un puñito. Entonces la idea, se puede trabajar 3 veces al día durante 15 minutos, cuando hagamos, por ejemplo, una relajación. Ahí vamos a verlo. Activa la energía del hígado y del estómago, estimula la digestión
y esa ayuda contra el estreñimiento. Bueno, este se puede trabajar para controlar el tema de la ira, del enojo y también de los miedos. Entonces la idea es, cuando cerremos los ojos, nos conectamos con nuestra respiración, poder visualizar la situación. Por ejemplo, tenemos miedo a aprender a manejar. Entonces cerramos los ojos y visualizamos que estamos manejando, que nos está viendo bien, que estamos yendo por un camino muy tranquilo, muy sereno, que lo estamos haciendo bien, que nos felicitan. O, por ejemplo, a ver otro miedo que se te ocurra, Maylén, que podamos cambiar esa versión. Y no sé, por ejemplo, si estás pensando que te querés subir a una montaña rusa, por ejemplo, pero tenés miedo de caerte o de que vaya muy rápido y no se salgas volando, puedes pensar que te vas a divertir, que puedes ir con tus amigos o con tu familia y que la vas a pasar bien. Perfecto. Ahí están poniendo, ese es mi WhatsApp, que me pueden consultar para sesiones online con niños, adolescentes y adultos también. Y bueno, pronto vamos a hacer talleres sobre las emociones. Así que bueno, la tareita para la casa, que bueno, la vamos a continuar después en el próximo programa, sería escribir qué harían si no tuvieran ese miedo. Todo lo que harían. Y si son niños, lo pueden dibujar. ¿Qué cosa haríamos si no tuviéramos miedo? Los niños lo pueden dibujar y mandarnos a esos contactos que tenemos ahí, mandarnos fotos, dibujos. También está mi mail, que es silvinahelman@gmail.com. Y bueno, al WhatsApp mismo también me pueden mandar esos dibujos y nosotros después los vamos a pasar en el programa. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, por esta interacción que hemos tenido con el público. Y bueno, será en otro programa. Nos vemos el viernes que viene, desde acá de Mendoza. Bueno, con Maylén. Hoy no está León, pero también puede estar León, Valentino, en Niñez Mates y en Mundo Espiritual. Gracias. Chao. Chao, nos vemos.